Este registro de historias han sido recopiladas por mí personalmente. Me he dirigido al país de Nueva Aztlán, antes llamada México. Han pasado 12 años desde que finalizó la Guerra Mundial Z, oficialmente en el mundo. Nueva Aztlán aún sigue recuperándose después de la Guerra Mundial Z, pero se puede apreciar un gran avance gracias a la ayuda de Cuba, el cual es el nuevo aliado, quien ayuda en armas, medicinas, mano de obra y suministros. Además, después de la cercanía con la Alianza Centroamericana, han logrado recuperar terrenos fértiles para la cosecha de alimentos. La poca población sobreviviente trata de rescatar lo que quedó de su cultura. Los nuevos niños que han nacido después de la finalización de la Guerra Mundial Z, se ven correr alegremente en las calles. Mario González, antiguo miembro de la extinta Guardia Nacional. Me ha invitado a realizar la entrevista en una cabaña, en las orillas de la playa en Baja California. Actualmente se dedica a las obras de reconstrucción en las ciudades cercanas a la frontera con Estados Unidos. Esta guerra lo cambió todo. Aún no puedo creer todo lo que esta guerra nos quitó a todos. Yo antes era un miembro activo de la Guardia Nacional. Todo el tiempo en el que estuve activo, fui desplegado en la ciudad de Tijuana. Mi labor era patrullar las calles y mantener la paz en la ciudad. ¿Y en realidad funcionaba? Claro que no. Estamos hablando de Tijuana, una de las ciudades más peligrosas del mundo. Era una ciudad constantemente en conflicto, debido a que es frontera con Estados Unidos, y es donde se trafican todo tipo de cosas malas. Ya sabe a lo que me refiero. ¿Cómo fueron los días antes del gran pánico? Cuando se dio la noticia sobre el virus zombie, y los infectados empezaban a aparecer en el país. El presidente en ese entonces, mandó cerrar todas las fronteras con Estados Unidos, y también impedir el paso de cualquier estadounidense. Incluso aunque tuvieran la ciudadanía mexicana. Pero al final, solo fue una venganza contra los blancos. Un error grande que cometimos, nos llevó a nuestra caída también. Mire. No dejábamos pasar a nadie que viniera de Estados Unidos, pero detrás de las miradas, la corrupción y la falta de conciencia se hizo presente como siempre. ¿A qué se refiere? Algunos grupos de la Guardia Nacional en la frontera, dejaban pasar a varios ciudadanos estadounidenses que venían huyendo. Porque se supone que la Guardia Nacional era una institución de seguridad pública nueva, y sobre todo, donde no había corrupción. Porque la Guardia Nacional fue creado con muchos errores. ¿Sabe quién conformó la mayor parte de la primera generación de la Guardia Nacional? ¿Sabe de dónde eran la mayoría? Pues los primeros elementos, eran de la extinta Policía Federal. La Guardia Nacional sustituyó a la Policía Federal. El plan original era que la Guardia Nacional se encargaría de confrontar a todos los criminales pesados, como los cárteles del narcotráfico. Y que todas las ramas del ejército por fin dejarían las calles y volvieran a sus bases. La Policía Federal siempre fue vista como una de las instituciones más corruptas y violentas del país. Al grado de que la población los consideraban como un cartel del narcotráfico. Así que, cuando despidieron a todos los policías federales, empezaron a buscar miembros para la recién creada Guardia Nacional. Lo que debió hacer el gobierno, era meter a puros elementos nuevos, que no habrían estado en alguna rama del ejército o policía. Pero mandaron llamar a los de la antigua Policía Federal. Ahora imagine a todos esos pobres elementos nuevos entrar a una institución, donde sus compañeros y líderes, siguen las mismas malas costumbres de la Policía Federal. Contaminaron a toda la institución. La idea era buena, pero mal planeada. Entonces no se siente culpable por ser parte de esas malas prácticas. No se hace responsable de permitir que la infección pasara a México, o más bien, en la Nueva Aztlán. Por favor. No me mire como si fuera un monstruo. Al final, solo era un simple miembro de la Guardia Nacional. Yo entré siendo un civil, pero terminé entendiendo cómo se maneja todo el asunto. No tenía ningún poder. Aunque quisiera hacer algo por mi cuenta, no podía hacer nada, era el escalón más bajo en la Guardia Nacional, un simple soldado que solo sigue órdenes. Además,
Siendo realistas, tarde o temprano la infección pasaría a nuestro país. No toda la frontera está vigilada y con muros grandes. Hay muchas zonas montañosas y rocosas donde no se puede poner ninguna barrera de seguridad. También estaban los túneles subterráneos. Los narcotraficantes habían hecho cientos de túneles en toda la frontera para traficar todo lo que hacían, y que ahora eran usados para dejar pasar a varios refugiados estadounidenses. Era inevitable que pasara. ¿Qué ocurrió cuando el antiguo gobierno declaró la ley que permitía a cualquier ciudadano mexicano matar de forma indiscriminada a todo aquel que fuera blanco? Esa ley la hicieron para poder evitar la infección. Pero fue un acto de racismo y odio. Vera, no me importa lo que digan, aunque traten de justificar esa acción, nunca la aceptaré. Aún recuerdo a todas esas personas blancas ser perseguidas y asesinadas. México nunca fue tratado bien por su país vecino, Estados Unidos. Siempre han intentado aprovecharse de México, buscando mantenerlo bajo la violencia y pobreza. El maltrato que recibían los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos terminó sembrando un odio hacia ellos. Pero como le he dicho, fue un acto de violencia, racismo y venganza. Tomaron como pretexto de que era para detener la infección, pero ¿qué pasaba con los estadounidenses que eran de origen mexicano? Esos mexicanos nacidos en Estados Unidos, de piel morena. A la gran mayoría de ellos los ignoraban, muchos de ellos estaban infectados. Es verdad que en un intento desesperado, hicieron una alianza con todos los carteles del narcotráfico. Es verdad. En las fronteras, siempre estaba llena de estadounidenses intentando pasar. No teníamos suficientes soldados y personal para detener a todas esas miles de personas intentando pasar diariamente. El antiguo gobierno en ese entonces hizo un trato con todos los carteles del narcotráfico, nunca lo dijeron abiertamente, pero era muy obvio y se veía claramente. A todos los sicarios y narcos, los hacían pasar como civiles ejerciendo labores de seguridad de manera temporal. Incluso en esos días tan desesperados, el gobierno mexicano aún seguía intentando ocultar sus nexos con el narcotráfico. Llegaron cientos de camionetas a todas las fronteras del país a apoyar al ejército. Aún recuerdo cómo llegaban en sus vehículos blindados, aquí les llamamos carros monstruos. Venían con armas de todo tipo de calibres y marcas. El pretexto para justificar ese armamento y equipamiento era que a falta de recursos, usarían las armas y vehículos que han sido decomisados en el narcotráfico. A decir verdad, no era tan diferente a como era antes, siempre el gobierno ha trabajado de la mano con el crimen organizado. Los carteles mexicanos y el ejército luchamos durante semanas evitando la entrada de estadounidenses. Era horrible para mí ver cómo les disparaban a esas pobres personas que solo buscaban un lugar seguro. Pero al final, cuando todo cayó y no quedó más opción, decidimos huir en busca de refugio. Fue así hasta el día en que recibimos la llamada de nuestro país, la llamada para iniciar la lucha final. Pedro Gutiérrez, trabajo como sicario, en un cartel del narcotráfico, el cual me pidió no decir el nombre. Me recibe en un pequeño restaurante en los alrededores de Chiapas. Actualmente trabaja como un granjero, que se dedica a la cosecha de maíz y frijol, transportándola hacia los países de Centroamérica. Muchos me critican por lo que me dedicaba antes de ser lo que soy ahora. A los que nunca les ha faltado nada en la vida, no sabrán lo que es sufrir todo el tiempo. Nací y crecí en el estado de Chihuahua. Mis padres habían muerto en un accidente automovilístico. Quedé bajo el cuidado de mis dos tíos. No teníamos dinero, pero al menos sí podíamos comer 2 o 3 veces al día. Todo iba bien, hasta que a mi tío lo corrieron de su trabajo de albañil por una injusticia. Su jefe cometió un error, en el que en una casa, se cayó en pedazos. Esto fue porque el jefe, por ahorrarse dinero, compró material barato y de mala calidad. Como era la casa de un presidente municipal, le echaron la culpa a mi tío. Luego mi tía, cayó enferma por la diabetes. Mi tío cayó en el alcoholismo. Estaba desesperado, no podía encontrar un trabajo estable y bien pagado. Así que un amigo me dijo que sí quería entrar a trabajar en un cartel del crimen organizado. Así que acepté y terminé siendo un sicario del cartel.
Como fueron los días antes de que la infección sobrepasara al país, y decidieran alojarse en las pirámides. En esos días se empezaba a escuchar sobre un virus que convertía a los humanos en zombies. Pero seguíamos trabajando de manera normal. Yo estaba trabajando en la ciudad Juárez. Siempre escoltaba los carros con sustancias ilegales, todo ese polvo y hierba que tanto nos piden los gringos en Estados Unidos. Pero de repente, poco a poco, empezamos a dejar de enviar todas esas sustancias ilegales. La demanda disminuyó tanto, que incluso los jefes de plaza murmuraban sobre una posible fracturación en todo el crimen organizado. Estas sustancias son el principal negocio de todos nosotros. Si este negocio ya no funcionaba, entonces ya no tenía sentido continuar en este trabajo. Sobre todo, perderíamos poder y dinero, ya no tendríamos la misma relevancia que siempre, y ya no tendríamos la protección del gobierno mexicano. ¿Qué pasó después de eso? Se cambió el modelo de negocio. Las sustancias no se podían vender adentro del país, simplemente no dejan mucho dinero. Muchos estaban en desacuerdo con la nueva forma de trabajar. Así que continuamos sosteniéndonos con el dinero de las extorsiones, secuestros, y con el cruce de estadounidenses a México. ¿Cruce de estadounidenses? En ese tiempo, cuando el virus empezaba a manifestarse, y cuando cerraron la frontera, había muchas familias desesperadas por cruzar a México. Así que cobrábamos enormes cantidades de dinero por dejarlos pasar. Yo pensaba que ustedes les tenían odio a los Estados Unidos. ¿Por qué dejarlos pasar? Aparte del alto riesgo que existía de que entraran infectados. Déjeme aclararle varias cosas. He escuchado cómo muchas personas romantizaban lo que pasó con nosotros al unirnos contra los infectados. Pero lo que siempre hemos hecho en estos trabajos, han sido para crear dinero y poder. No nos importaba lo que pasara, solo importaba obtener las mayores ganancias económicas, aunque gente inocente, o el país salga afectado. Siempre fue así. ¿Por qué sería diferente en esos momentos? El día en el que empezó todo para mí. Acabábamos de salir de un enfrentamiento contra un cartel del narcotráfico enemigo. Recuerdo cómo nos encontramos en una terracería con el vehículo enemigo. Les lanzamos el carro hasta estrellarnos contra él. Íbamos en un carro monstruo, así que no había problema en ser así de agresivos. Les empezamos a disparar con todo lo que teníamos, las chispas por los impactos de bala, se veían resplandecer sobre ese pobre vehículo, que no estaba blindado. El Barrett calibre 50, le voló la cabeza a uno de los enemigos. ¿Dónde estaba la policía o el ejército en esos enfrentamientos? ¿En serio me pregunta eso? Siempre hemos tenido la libertad de hacer lo que quisiéramos. Mientras esos políticos y líderes del ejército recibieran sus sobres llenos de dólares, no había ningún problema en dejarnos hacer nuestro desmadre. Como le estaba contando. Luego de que terminara el enfrentamiento, nos dirigimos a un pueblo para cobrar las extorsiones, o cobrar el piso, como le decimos así aquí. Al llegar al pueblo, vimos que todo el pueblo estaba vacío, en esos momentos pude sentir que algo no andaba bien. Era normal que la gente se escondiera al vernos, pero el ambiente se sentía diferente a todo lo que estábamos acostumbrados. Al llegar a una tienda local para cobrar el dinero, vimos que había manchas de sangre en la pared. Al inicio pensé que el carro enemigo que eliminamos horas antes, había venido aquí a causar daños. Pero mientras estábamos mirando el lugar pensativos, escuchamos un grito fuerte a nuestras espaldas. En una farmacia al otro lado de la calle. Uno de nuestros compañeros gritaba del dolor por la mordida de un infectado. Al inicio no sabíamos qué era, porque era nuestra primera vez al ver un infectado, zombie o como le quieran llamar. Le disparamos al infectado al pecho, pero no moría. Solo cayó al suelo, cuando un balazo a la cabeza con un cuerno de chivo, acabó con esa cosa. Mi compañero seguía gritando por la mordida que recibió en su brazo. Mientras mirábamos toda esa escena, empezamos a escuchar y ver de todas partes, cómo salían lentamente la gente del pueblo. Todos ellos, con manchas de sangre, mordidas, extremidades arrancadas. Todos estaban infectados por ese virus. Nos subimos al carro y nos largamos del lugar. ¿Qué pasó con su compañero que fue mordido? Al llegar a otro pueblo en busca de un médico, nuestro compañero empezó a comportarse de manera agresiva. El doctor que lo estaba atendiendo, dijo que tenía el virus en su cuerpo.
Así que no tuvimos más remedio que darle un tiro a la cabeza. Después de eso, nos mandaron a apoyar al ejército en la frontera, para detener a los refugiados que huyan de Estados Unidos. Pronto aprendimos que el dinero pronto no serviría de nada. Pronto descubriríamos que el negocio del narcotráfico se acabaría. Pronto aprendimos que dejar pasar a los estadounidenses por dinero a nuestro territorio fue un error muy grande. Amanda García. Antiguamente era enfermera en el Estado de México. Actualmente, es la subdirectora del Centro Nacional de Salud. Me recibe en el patio del nuevo hospital creado después de la finalización de la Guerra Mundial Z. Nunca tuvimos el control en la salud de nuestra población. Seguimos pagando a día de hoy todos esos problemas que nos llevó a esto. Yo trabajaba en esos tiempos como enfermera en uno de los mejores hospitales del país. Pude ver cómo el sistema de salud, tan ineficiente y mal, nos llevaba a la ruina lentamente. ¿Por qué cree que el sistema de salud perjudicó al país? Todos los demás países presentaban los mismos problemas en el ámbito médico. Tonterías. A diferencia de otros países, nosotros siempre tuvimos problemas y carencias de todo tipo. Para empezar, la falta de medicamentos era muy grande, incluso antes de esta guerra, siempre sufrimos escasez de medicamentos. ¿Sabe la cantidad de medicamentos caducados y piratas que se vendían en todas las farmacias y hospitales del país? También la falta de equipo médico y herramientas afectó gravemente al país. Solo en los hospitales más caros y privados tenían todos los recursos necesarios. La mayoría de hospitales y clínicas apenas y podían dar un servicio de salud decente para una gripe. Pero usted trabajó en uno de los mejores hospitales en el Estado de México. ¿Cómo era entonces en ese lugar, y cómo era durante la aparición del virus? Mire. Incluso en donde trabajaba, no teníamos todos los recursos disponibles, y menos para enfrentar una catástrofe médica como el virus zombie. En donde trabajaba, apenas podíamos atender a la mitad de los que iban a atenderse, y le estoy hablando antes de que existiera el virus y la guerra Z. Cuando empezó a aparecer el virus en el país, el hospital en donde trabajaba, casi colapsaba por la enorme cantidad de gente que llegaba. Era demasiado estrés, nunca parábamos de trabajar, teníamos poco personal médico, incluso 2 compañeros se quitaron la vida por todo el estrés que había. Y seré sincera, la mayoría de los pacientes eran familiares de algún político, artista, o de alguna persona rica. Así que, los que no tenían dinero o poder, estaban condenados a buscar en otro lugar atenderse. Lo que perjudicó aún más la situación fue cuando la gente empezó a optar por probar las vacunas milagrosas y remedios caseros. Éramos un país supersticioso y fácilmente manipulable. Cuando salió la noticia de la vacuna del Flanax, empezaron a salir copias y medicamentos falsos. Mucha gente que no tenía el dinero para poder ir a un hospital, terminaban comprando esos medicamentos falsos. Solo imagine. Si en los países más desarrollados no pudieron atender a todos los pacientes infectados, ¿qué era lo que le esperaba a México? ¿Cómo fue el día cuando los infectados se salieron de control y el virus estaba en todas partes? Estaba trabajando en mi segundo turno en la tarde. Acababa de atender a 2 hombres por mordidas. Y me dirigía a recibir a los nuevos pacientes que llegaban en la ambulancia. Pero al pasar por el pasillo, escuché gritos en toda la sala. Era normal escuchar el lamento y tristeza de la gente, pero en esa ocasión, era demasiado ruido y alboroto. Vi como varios pacientes estaban mordiendo y comiendo a uno de los enfermeros. El guardia de seguridad intentó agarrar a uno de los pacientes, pero este lo mordió y fue cuando decidí correr afuera del hospital. Al salir a la calle para buscar mi vehículo, veía como el caos a mi alrededor se desataba. Personas corriendo en todas direcciones, incendios, disparos.
Conducí atravesando calles alternativas para evitar tomar las calles principales. Llegué a mi casa, vivía sola en ese entonces. Me quedé en casa por varias semanas. Mi casa era como las de la mayoría de la población. ¿Sabe por qué México fue de los pocos países que tuvo muchos sobrevivientes? La mayoría de las casas en México estaban hechas de piedra, cemento o asbesto. Eran fortalezas resistentes si sabías usarlas bien. Las puertas eran de metal, las ventanas con barrotes impedían que los infectados o intrusos entraran. Y los que tenían una alambrada, muro o reja, tenían una fortaleza casi impenetrable. Las casas en México estaban hechas de esa manera para evitar que los ladrones entraran a robar o secuestrar. Y ahora, servían para defendernos de los zombies. A diferencia de Estados Unidos o de países desarrollados, donde sus casas estaban hechas de madera, lo que provocaban incendios o el fácil acceso a ellas. Debido a que en esos países eran seguros. No tenían ninguna preocupación en tener una casa completamente segura, cerrada y aislada. Era fácil entrar a esas casas, por eso muchos sobrevivientes en esos países morían rápidamente. Cuando los suministros se me empezaron a acabar, y cuando empezaba a irme a lugares más lejos por suministros. Escuché por radio sobre que estaban reuniendo a varios sobrevivientes en las pirámides y zonas rurales alejadas de las ciudades, para empezar con la guerra que acabaría con todo esto. Después de que acabó la guerra, empezamos la reconstrucción de nuestro país. Ahora todo sería diferente, tenemos otra oportunidad para cambiar, no hay que desaprovecharla y esta vez, haremos todo bien. Mario Pérez. Era un estudiante en la ingeniería electrónica antes de la Guerra Mundial Z, actualmente es el gobernador del estado de Yucatán. Me recibe en su casa, con una hermosa vista al mar, y un par de cigarrillos. Nunca imaginé que terminaría en un lugar así. Vengo de una familia humilde, mis padres dieron toda su vida para darme los estudios. Tenían la ilusión de que sería el primero de la familia en terminar la universidad. Pero ahora soy más que solo eso. El día en el que dieron la noticia por televisión sobre el virus, y la creciente ola de inmigrantes estadounidenses a México, mi familia me pidió que regresara a casa. Soy del estado de Veracruz, y en donde estaba estudiando era en la Ciudad de México. No era mucho tiempo de distancia, pero estaba en la Ciudad de México, y con el virus apareciendo, el tráfico y las calles se volvían imposibles de transitar. Aparte de todo eso, tenía la idea de que todo iba a solucionarse pronto. Así que decidí quedarme en el apartamento que rentaba con mis amigos. Las clases continuaban su curso, pero el día en que declararon la ley de matar a todos los que eran blancos apareció, es donde las clases se cancelaron temporalmente. Las cosas no iban bien, y miraba como cada día empeoraban más. Cuando en internet miré junto con mis amigos, un video donde en la frontera de Tamaulipas, se veían grupos de zombies corriendo y atacando al ejército y a todos los que cuidaban la frontera. Es donde empezamos a pensar hacia dónde ir, o a dónde refugiarnos. Sabíamos que si la infección llegaba a la ciudad donde vivíamos, no podríamos sobrevivir mucho tiempo. Entonces es donde tuvieron la idea de ir a refugiarse a las pirámides. Todos estábamos en el apartamento dando ideas de hacia dónde ir, o cómo íbamos a sobrevivir en caso de abandonar la ciudad. Algunos decían que había que irnos a las montañas, o a zonas aisladas. Otros comentaron sobre ir a una cárcel, ya sabe, como en esa serie de zombies famosa donde los protagonistas toman una cárcel y la vuelven su refugio. Pero en esa plática, en manera de broma, dije que había que irnos a las pirámides de Tenochtitlan. Pero la mirada de todos mis amigos, era de seriedad ante esa idea. Era perfecto. Una enorme estructura de piedra, donde teníamos la ventaja de repeler cualquier amenaza que trepara por la pirámide. Su enorme espacio en el interior y la forma de la pirámide, era simplemente el mejor lugar para nosotros en ese momento. Aparte era lo que nos quedaba más cerca. Así que nos dirigimos hacia esas pirámides. Al llegar, vimos que todo el lugar estaba casi vacío.
Los dos guardias del lugar no nos dijeron nada al vernos subir a las pirámides. Estaban más preocupados en saber qué es lo que iba a pasar a futuro. Al comprobar el estado de las pirámides, empezamos a llevar todos los recursos y suministros necesarios. Nadie en el lugar nos decía nada, los saqueos en el país estaban todos los días. Teníamos todo lo necesario para sobrevivir, saqueamos las tiendas que había en los alrededores de las pirámides. Pero nos faltaban armas. Así que fuimos a un pequeño museo prehispánico. Había armas que usaban nuestros ancestros. Desde lanzas, escudos, y otro tipo de armas difíciles de describir. Yo tomé un macuautil. Es una especie de espada, en forma de reno, con dientes de obsidiana filosos alrededor de ella. Esa arma, tan legendaria de mis ancestros, me acompañaría durante todo el combate. Mientras me dice eso, puedo ver que esa arma llamada macuautil está reposando en una vitrina a un lado de Mario Pérez. Los dientes de obsidiana y el mango de madera aún presentan pequeñas manchas de sangre y rayones. En lo personal, nunca creí que la gente viera esto como la mejor alternativa para salvarse y enfrentarse a los zombies. Incluso estuve a punto de abandonar esa idea y regresar con mi familia a Veracruz. Pero cuando estábamos subiendo las últimas cosas para sobrevivir, empezamos a ver cada vez más gente que seguía nuestro ejemplo. El virus estaba ya en el norte del país. La gente empezó a esparcir la idea de refugiarse en las pirámides, incluso en la radio se mencionaba constantemente. De pronto, en nuestro pequeño grupo en ese entonces de 6 personas, empezaron a unirse cada vez más gente. Las pirámides en todo el país estaban llenas, y cuando el virus devoró al país, es donde nosotros hicimos honor a nuestros ancestros. Lo que quedaba del gobierno, en un último intento de detener la plaga del virus, mandó a lo que quedaba del ejército, y también narcotraficantes a refugiarse para pelear en las pirámides. No todo era bueno. Las pirámides en todo el país pronto se llenaron de refugiados. No hubo más opción que impedir que más gente entraran. Incluso llegaron al extremo de dispararles. Además, a pesar del gran espacio en el interior de la pirámide, no era suficiente para albergar a todos. La humedad era muy grande, mucha gente en la temporada del invierno, se enfermaron gravemente y otros murieron. Cuando los zombies estaban en todas partes. Desde ese entonces cada día empezamos a luchar, no había un solo día de descanso. Las hordas de zombies eran de cientos y cientos que se lanzaban con furia hacia nosotros. Otra desventaja, era el espacio que teníamos para pelear. Teníamos una enorme fortaleza para refugiarnos, pero muy poco espacio para pelear. Luchar en los escalones de la pirámide, resultaba muy peligroso, perdí a mi amigo cuando estaba clavándole su lanza a los zombies en las escaleras, y a muchos más. Duramos meses peleando. Hacíamos turnos de 5 horas para subir a pelear, y regresábamos a descansar. Era muy agotador y peligroso. Llegamos al punto donde la munición y los alimentos se empezaron a agotar, no podíamos ir afuera de las pirámides por más suministros. Mario Pérez hace una pausa, mirando su arma macuautil. Esto nadie se lo va a decir. Es algo que no nos enorgullece decir. Pero tiempos desesperados, requieren medidas desesperadas. Los alimentos empezaron a escasear en todas las pirámides. Teníamos mucha gente muerta dentro de las pirámides, que cayeron por alguna enfermedad, o gripe. Solo diré que, hicimos el primer pozole que hacían nuestros ancestros. No había otra alternativa. El poco alimento que quedaba, se lo dábamos a los niños y mujeres, la mayoría de los hombres comíamos ese pozole de nuestros compañeros caídos. No teníamos el apoyo de ningún país, todos estaban por su propia cuenta. Estados Unidos, quien era nuestro mayor aliado, rompió sus tratados y nos dejó a nuestra suerte. Todo continuaba así, hasta que Cuba empezó a mandar suministros y tropas para apoyarnos. Cuando por fin los zombies eran mucho menos, por primera vez en muchos meses, bajamos de las pirámides a recolectar suministros, y acabar con los zombies que quedaban. Cuba nos ayudó demasiado en ganar la batalla contra los zombies. Al final las ironías de la vida que jamás pensé ver. Estados Unidos se volvió un país socialista, siendo totalmente diferente a lo que era antes. Cuba se volvió un país capitalista, el mayor exportador de armas en el mundo. Y se volvió nuestro mayor aliado.
Incluso actualmente, existe el rumor de que piensan crear la Unión Latinoamericana, incluyendo a Brasil, Guyana, Suriname, y Guayana. La guerra en México terminó por fin. Un nuevo imperio ha nacido. Bautizamos al país como Nuevo Aztlán. Ya no sentiremos vergüenza otra vez más. Siempre fuimos rechazados y mal vistos por el mundo. Pero ahora será al revés. No volveremos a cometer los mismos errores. Nosotros, los nuevos guerreros, les dejaremos un nuevo país para nuestros hijos. Al igual que lo hicieron nuestros antepasados. Las pirámides se volvieron a cubrir de sangre después de 500 años. Fin de la entrevista.